Lo que comenzó como un caso normal en Caso Cerrado terminó revelando una historia oscura que dejó a todos en shock. Una mujer denunció en vivo que su esposo no la golpeaba, la manipulaba psicológicamente hasta hacerla dudar de su propia mente. Grabaciones ocultas, amenazas silenciosas y pruebas perturbadoras salieron a la luz, provocando una reacción nunca antes vista de la doctora Polo. Este es el episodio que la estremeció y que pocos se atreven a contar. Descúbrelo solo aquí, en VIP al Descubierto. El público del estudio estaba en silencio absoluto. Nadie sabía que ese día se convertiría en uno de los episodios más estremecedores en la historia de Caso Cerrado. La doctora Polo, conocida por su carácter firme e implacable, entró a la sala con su postura elegante de siempre, sin imaginar que en minutos estaría enfrentándose a una de las historias más perturbadoras que jamás escuchó en su carrera. En VIP al Descubierto te revelamos todos los detalles de este episodio que dejó a todos sin palabras. El caso comenzó con una mujer joven, visiblemente nerviosa, que no dejaba de mirar al suelo. Sus manos temblaban y su voz apenas se escuchaba cuando empezó a hablar. Dijo que había venido a la corte para denunciar a su propio esposo por algo que llevaba años ocultando, algo que la había destruido por dentro y que ahora, por miedo a su vida, había decidido contar frente a millones de personas. El esposo, sentado al otro lado, parecía tranquilo, con una sonrisa fría que inquietaba a cualquiera que lo mirara. La mujer confesó que su esposo llevaba una doble vida. Según ella, durante años había fingido ser un hombre ejemplar, un padre amoroso y un esposo protector, pero en secreto tenía una obsesión oscura que iba más allá de lo imaginable. Dijo que descubrió conversaciones, videos y comportamientos extraños que la hicieron sospechar que su marido no era la persona que decía ser. Lo que encontró en su computadora la dejó en shock: archivos ocultos, mensajes perturbadores y un historial que sugería que él disfrutaba manipulando psicológicamente a las personas cercanas. La doctora Polo interrumpió para pedir claridad, pero la mujer respiró profundo y continuó. Contó que su esposo le hacía creer que estaba loca, que inventaba cosas, que sus sospechas eran producto de celos sin fundamento. La manipulaba emocionalmente, la aislaba de su familia y amigos, y la hacía sentir dependiente de él. Con el tiempo, ella comenzó a dudar de su propia mente. Llegó a pensar que realmente estaba perdiendo la cordura, hasta que encontró pruebas que no podía ignorar. El esposo, con tono calmado, negó todo. Dijo que su esposa sufría de problemas emocionales, que había inventado la historia para vengarse porque él quería separarse. El público empezó a murmurar. La doctora Polo levantó la mano para imponer silencio, pero su mirada reflejaba que algo en la actitud del hombre no le gustaba. Él no mostraba arrepentimiento ni preocupación, solo una serenidad inquietante. Entonces la mujer sacó un dispositivo USB. Dijo que allí tenía pruebas que había guardado en secreto por miedo. Explicó que su esposo grababa conversaciones sin que ella lo supiera, que manipulaba audios para hacerla parecer inestable, y que incluso había planeado acusarla de un delito grave para quedarse con la custodia de sus hijos y con todas sus propiedades. Cuando la doctora Polo escuchó esto, su expresión cambió completamente. El momento más tenso llegó cuando la mujer confesó que había encontrado mensajes donde su esposo hablaba de deshacerse de ella si seguía descubriendo cosas. No sabía si era una broma, una fantasía o algo real, pero el miedo la consumía. Dijo que empezó a dormir con un ojo abierto, que tenía pesadillas y que sentía que su vida estaba en peligro. El estudio quedó completamente en silencio, solo se escuchaba la respiración agitada de algunos asistentes. La doctora Polo pidió que se reprodujeran algunas pruebas. En las grabaciones se escuchaba la voz del hombre hablando con alguien más, diciendo frases inquietantes sobre controlar a su esposa y hacerla parecer inestable ante los demás. El hombre intentó justificarlo diciendo que eran bromas privadas sacadas de contexto, pero su lenguaje corporal empezó a cambiar. Se movía en la silla, evitaba la mirada de la jueza y su tono se volvió más agresivo. En VIP al Descubierto te contamos que este fue el momento en que la doctora Polo comenzó a perder la paciencia. Ella le dijo que las bromas, que implican manipulación psicológica y amenazas no son bromas, y que su comportamiento podría ser considerado abuso emocional. El hombre respondió con arrogancia, diciendo que nadie podía probar nada y que su esposa solo buscaba fama. Esa respuesta encendió aún más el ambiente. La mujer rompió en llanto y confesó que había pensado en quitarse la vida por la presión psicológica.
Dijo que se sentía atrapada, que no sabía en quién confiar, y que venir al programa era su último intento por salvarse. La doctora Polo se quedó en silencio unos segundos, algo muy raro en ella, como si estuviera procesando la gravedad del caso. El público estaba dividido. Algunos miraban al hombre con odio, otros dudaban de la mujer. Pero algo era claro, la tensión era real. La doctora Polo le preguntó directamente al esposo si era capaz de hacerle daño a su esposa. Él sonrió y respondió con una frase que heló la sangre de todos: yo nunca haría nada ilegal, doctora. Lo demás, depende de cómo lo interprete ella. Esa frase provocó un murmullo masivo en el estudio. La doctora Polo golpeó la mesa con firmeza y le advirtió que estaba jugando con fuego. Le explicó que el abuso psicológico es real, que puede destruir vidas y que no permitiría que alguien lo minimizara frente a su corte. El hombre, lejos de disculparse, cruzó los brazos y miró al público como si disfrutara la atención. La mujer contó un último detalle que dejó a todos en shock. Dijo que su esposo tenía un cuaderno secreto donde anotaba reacciones de las personas, como si estuviera estudiando cómo manipularlas. Describía qué decir para hacerlas llorar, qué palabras usar para hacerlas dudar de sí mismas, y cómo controlar situaciones a su favor. Cuando dijo eso, la doctora Polo cerró los ojos por un instante, visiblemente afectada. Este episodio no era solo un drama de pareja. Era una ventana a la mente de alguien que disfrutaba del control emocional. Las pruebas se volverán aún más perturbadoras y la doctora Polo tomará una decisión que nadie esperaba. Suscríbete a VIP al Descubierto para no perderte la continuación de este caso que estremeció a millones. El ambiente en el estudio ya no era el mismo. Después de las revelaciones iniciales, el rostro de la doctora Polo reflejaba una mezcla de incredulidad, molestia y profunda preocupación. No era común verla afectada de esa manera, pero este caso había cruzado una línea invisible. En VIP al Descubierto te contamos que lo que estaba por venir haría que incluso los más escépticos se removieran incómodos en sus asientos. La doctora Polo pidió que el cuaderno mencionado por la mujer fuera entregado a la corte. Cuando lo tuvo en sus manos, comenzó a leer algunos fragmentos en voz alta. Eran anotaciones frías, casi clínicas, donde el esposo describía situaciones emocionales como si fueran experimentos. Frases como, si llora, insistir hasta que dude, o, cuando tenga miedo, mostrar calma para dominar, provocaron una reacción inmediata del público. Algunos se taparon la boca, otros negaban con la cabeza sin poder creerlo. El esposo intentó interrumpir, diciendo que todo era sacado de contexto, que se trataba de notas personales sin importancia, pero la doctora Polo lo miró fijamente y le pidió que guardara silencio. Su tono era más severo que nunca. Ella explicó que ese tipo de escritos no eran normales, que reflejaban un patrón claro de manipulación emocional. El hombre comenzó a sudar, y por primera vez su máscara de seguridad empezó a quebrarse. La mujer, aún llorando, contó que ese cuaderno no era lo único. Reveló que había cámaras ocultas dentro de su propia casa, instaladas sin su consentimiento. Dijo que descubrió una detrás de un espejo y otra escondida en una repisa. Cuando lo confrontó, él le aseguró que era, por seguridad, pero nunca le dio acceso a las grabaciones. La doctora Polo frunció el ceño, consciente de la gravedad legal de esa confesión. El esposo respondió con un tono defensivo, asegurando que vivían en una zona peligrosa y que solo quería proteger a su familia. Sin embargo, cuando la doctora Polo le preguntó por qué nunca informó a su esposa ni le permitió ver los videos, se quedó en silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. El público empezó a murmurar nuevamente, esta vez con evidente indignación. En VIP al Descubierto te revelamos que la situación se volvió aún más oscura cuando la mujer confesó que había recibido mensajes anónimos amenazantes durante meses. Mensajes que parecían conocer detalles íntimos de su vida diaria, como qué ropa llevaba puesta o a qué hora salía de casa. Ella estaba convencida de que su esposo estaba detrás de todo. Dijo que vivía con miedo constante, que sentía que cada paso estaba siendo vigilado. La doctora Polo ordenó que se revisaran los mensajes. Al analizarlos, notó que el lenguaje coincidía con expresiones usadas por el esposo durante la audiencia. Él se puso nervioso, comenzó a hablar más rápido, a contradecirse. Primero dijo que no sabía nada de esos mensajes, luego admitió que había usado aplicaciones de mensajería anónima, solo para bromear.
Esa palabra volvió a encender la furia de la jueza. Ella le explicó con voz firme que el miedo no es una broma, que jugar con la estabilidad emocional de una persona puede tener consecuencias irreversibles. El hombre se defendió diciendo que su esposa exageraba todo, que siempre había sido dramática. Esa declaración provocó una reacción inmediata del público, y la doctora Polo tuvo que intervenir para mantener el orden. La mujer aprovechó ese momento para revelar algo que nadie esperaba. Contó que, semanas antes de presentarse en caso cerrado, había intentado escapar de la casa con sus hijos, pero su esposo la encontró. Según ella, él bloqueó la puerta y le dijo que nadie le creería si intentaba denunciarlo. Le aseguró que tenía contactos, que sabía cómo hacerla quedar como una madre inestable. Esa amenaza fue el punto de quiebre que la obligó a buscar ayuda pública. La doctora Polo escuchaba atentamente, con los labios apretados. Le preguntó al hombre si era cierto que había impedido que su esposa saliera de la casa. Él lo negó rotundamente, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Miraba al suelo, se movía nervioso, evitaba responder directamente. Cada evasiva hundía más su credibilidad. En VIP al descubierto destacamos que uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la doctora Polo le preguntó si alguna vez había pensado en lastimar emocionalmente a su esposa de manera intencional. El hombre respondió con frialdad que, a veces hay que ser duro para mantener el control de una relación. Esa frase cayó como una bomba en el estudio. La jueza no ocultó su indignación. Ella le recordó que el amor no se basa en el control ni en el miedo, y que lo que él describía era abuso. Le explicó que muchas víctimas tardan años en reconocerlo, y que este programa existía precisamente para sacar a la luz este tipo de comportamientos. El hombre, lejos de mostrar arrepentimiento, sonrió de manera desafiante, como si se sintiera superior. La mujer, entre sollozos, dijo que ya no le tenía miedo a lo que él pudiera hacerle, porque hablar había sido liberador. Dijo que, por primera vez en años, sentía que alguien la escuchaba. Esa confesión conmovió a gran parte del público. Incluso la doctora Polo bajó ligeramente el tono, mostrando empatía hacia ella. Pero el episodio aún no había alcanzado su punto más alto. La doctora Polo anunció que, debido a la gravedad de las acusaciones, consideraría involucrar a las autoridades competentes. Esa declaración cambió por completo la actitud del esposo. Pasó de la arrogancia al enojo en segundos. Alzó la voz, acusando al programa de arruinar su reputación. La jueza no se dejó intimidar. Le recordó que él mismo había llevado su caso a la corte y que ahora debía enfrentar las consecuencias. El hombre golpeó la mesa y dijo que todo era una trampa. El público reaccionó con gritos y la seguridad tuvo que intervenir brevemente para calmar la situación. La doctora Polo dejó claro que aún faltaban pruebas por revisar y decisiones importantes por tomar. Miró a la cámara y dijo que este no era un simple conflicto matrimonial, sino un caso que mostraba cómo el abuso puede esconderse detrás de una fachada perfecta. Nada estaba resuelto aún, lo peor estaba por venir. Se revelarán pruebas finales que cambiarán el rumbo del caso y llevarán a una de las decisiones más duras que la doctora Polo haya tomado. No te pierdas la parte final solo aquí, en VIP al descubierto. La tensión en el estudio era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Nadie hablaba, nadie se movía. La doctora Polo respiró profundo antes de continuar, consciente de que lo que estaba a punto de decir marcaría el final de uno de los episodios más perturbadores que había enfrentado en caso cerrado. En VIP al descubierto te contamos que este fue el momento exacto en el que todo cambió. La jueza pidió que se presentara la última evidencia. Un técnico entró con una laptop y conectó el dispositivo a la pantalla principal. La mujer, con el rostro pálido, explicó que ese material nunca había sido visto por nadie más. Dijo que lo guardó como su seguro de vida, por si algo llegaba a pasarle. Esa frase provocó un escalofrío colectivo. El video comenzó a reproducirse. En él se veía al esposo caminando por la casa, hablando solo, como si estuviera ensayando una conversación. Su tono era frío, calculador. Decía frases como, si se quiebra, gano, y, nadie le va a creer. No había gritos ni violencia física, pero el contenido era profundamente inquietante. Era la confesión indirecta de alguien que disfrutaba el control absoluto. El hombre se levantó de su asiento, visiblemente alterado. Gritó que el video estaba editado, que era un montaje. La doctora Polo lo detuvo de inmediato y le ordenó sentarse.
Su voz fue tan firme que incluso la seguridad se tensó. Ella le recordó que cualquier intento de intimidación solo empeoraría su situación. La mujer tomó valor y habló por última vez. Dijo que durante años creyó que ese tipo de abuso no dejaba marcas, que como no había golpes, nadie lo consideraría grave. Confesó que perdió su identidad, su autoestima y hasta la capacidad de confiar en su propia memoria. Dijo que llegó a pedir perdón por cosas que nunca hizo, solo para evitar conflictos. En VIP al descubierto resaltamos que la doctora Polo escuchaba con los ojos brillosos, algo que pocas veces se ve en televisión. Cuando la mujer terminó, el estudio estalló en aplausos espontáneos. No eran aplausos de espectáculo, eran de apoyo, de reconocimiento a alguien que había sobrevivido a una pesadilla silenciosa. La jueza entonces se dirigió directamente al esposo. Le preguntó si, después de ver y escuchar todo, tenía algo que confesar. Él guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego habló, pero no para pedir perdón. Dijo que todo había sido exagerado, que su esposa era débil y que él solo intentaba guiarla. Esa respuesta fue el punto de no retorno. La doctora Polo golpeó la mesa con fuerza. Le dijo que esa mentalidad era peligrosa, que nadie tiene derecho a dominar emocionalmente a otra persona. Le explicó que el abuso psicológico es real, devastador y muchas veces más destructivo que el físico. Sus palabras fueron directas, duras y sin filtros. Acto seguido, anunció su decisión. Determinó que existía un patrón claro de abuso emocional, manipulación y amenazas. Ordenó medidas de protección inmediatas para la mujer y sus hijos, incluyendo una orden de alejamiento estricta. También informó que el caso sería remitido a las autoridades correspondientes para una investigación más profunda. El esposo reaccionó con furia. Gritó que todo era una conspiración, que el programa lo había humillado. Intentó acercarse a su esposa, pero la seguridad intervino de inmediato. Ese momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La máscara había caído por completo. La mujer, en cambio, lloraba, pero no de miedo, sino de alivio. Dijo que por primera vez sentía que podía respirar, que aunque el camino sería difícil, ya no estaba sola. La doctora Polo se levantó de su asiento y, rompiendo su habitual distancia, le habló con un tono más humano que nunca. Le recordó que denunciar es un acto de valentía. En VIP al descubierto destacamos que el cierre del episodio fue uno de los más impactantes. La doctora Polo miró directamente a la cámara y envió un mensaje claro a millones de personas. El abuso no siempre deja moretones visibles, pero deja cicatrices profundas. Advirtió que muchas víctimas viven atrapadas por el miedo y la manipulación, y que hablar puede salvar vidas. El público se puso de pie. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. No era un final feliz, pero sí un final justo. El hombre fue escoltado fuera del estudio, aún gritando, mientras la mujer permanecía sentada, rodeada de apoyo. La doctora Polo cerró el caso con una frase que resonó en todo el estudio. Aquí no se juzga quién grita más fuerte, se juzga la verdad. Esa frase se volvió viral y marcó este episodio como uno de los más recordados de Caso Cerrado. Este fue el episodio que estremeció a la doctora Polo, no por el escándalo, sino por la crudeza de una realidad que muchos prefieren ignorar. Un caso que demostró que el verdadero terror puede vivir dentro de casa, oculto detrás de una sonrisa. Si este caso te impactó, suscríbete a VIP al descubierto para seguir revelando las historias más oscuras, polémicas y estremecedoras que nadie se atreve a contar.